Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharnos nos ven. Saludo en primer lugar a los radiovidentes que nos ven y nos escuchan en el norte, en Antofagasta, a los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, a los que nos ven en la región metropolitana y en el sur, en la frontera, a todos los radiovidentes que nos escuchan en Temuco y más al sur todavía, a los radiovidentes patagónicos que se suman a la emisión de Desde el Jardín a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Estoy caminando hoy día en mi jardín y vamos a hablar de un teatro que tiene que ver con la historia más profunda de la ciudad de Santiago y con la historia profunda del país. Un teatro hermoso, un teatro lleno de historia, un teatro por donde han pasado probablemente los elencos más importantes, los ballets, las óperas, los teatros, las compañías de teatro musicales, etcétera, a lo largo de nuestra historia. Me refiero al emblemático Teatro Municipal de Santiago. Y quien me acompaña es la directora del Teatro Municipal de Santiago. Vamos a hablar en qué está ese teatro, cuál es el presente y el futuro que tiene, cuál es la programación del año 2025. Ella es la primera mujer en dirigir el Teatro Municipal en su historia. Periodista, gestora cultural, pero además, esto es muy importante, fue bailarina profesional del Ballet de Santiago durante 10 años. Llegó a ser incluso bailarina solista. Fue directora artística del Teatro del Lago, en fin, tiene un currículum muy interesante que tiene que ver con la gestión de los teatros, la gestión cultural. Carmen Gloria Larenas en Desde el Jardín. Carmen Gloria, un gusto caminar contigo esta tarde aquí en mi jardín. Muchas gracias, la feliz soy yo de poder caminar y escuchar todo lo que vamos a conversar, por supuesto. Lo primero que quería preguntarte es, ¿en qué está el Teatro Municipal hoy? El Teatro Municipal siempre fue un espacio relevante, importante, fundamental. Si algo se estrenaba en Chile, se estrenaba en el Teatro Municipal. ¿Eso sigue siendo así? Algunos hablan de que el deterioro del centro de la ciudad puede afectar o podría haber afectado al teatro. ¿En qué está el Teatro Municipal hoy día? Uy, es una pregunta amplia y compleja. El Teatro Municipal de Santiago, yo creo que Cristian, su importancia tiene que ver con su nacimiento, ¿no? Yo he pensado harto el último tiempo respecto de la admiración que me provoca que la clase política de la época haya imaginado un teatro como este, que hoy día uno lo ve muy integrado, pero en fotos de la época uno ve el Cerro Santa Lucía atrás como una montañita ahí de roca, un par de casas de tejas alrededor, y eso sería lo que era Santiago. Entonces, siempre me ha llamado la atención el hecho de que haya habido esa ambición de visión, por las razones que haya sido, de poder transformar a Santiago en una ciudad referente probablemente en el continente, con un teatro a la usanza europea, donde tú podías venir a ver grandes espectáculos de distinta índole y donde también, de alguna manera, y como el Instagram de la época, tú te hacías ver y tú venías a ver y a mirar a las personas. Entonces había un sentido, creo yo, de compartir en el espacio, de comunidad, tal vez no tan transversal como hoy día, pero que era muy importante. Y yo creo que desde esa inauguración hay dos hitos que yo creo que anclan la importancia del teatro en Santiago. El primero es que desde su inauguración el 17 de septiembre existe la gala presidencial. El único rito republicano que nos antecede es el rito del Te Deum, y de hecho la parada militar es posterior, así que desde el día uno en que se inauguró el teatro fue considerado como parte de ese rito, y eso también me parece políticamente interesante, el hecho de que se haya puesto la cultura
la que haya sido estrictamente en esa época, al Centro de Celebraciones Republicanas, un rito que se mantiene hasta el día de hoy. Y lo otro relevante, me parece que habla de la relación del edificio con la ciudad, es que en 1949 se firmó acá el voto universal femenino. No sé explicar por qué fue aquí, pero aquí se firmó y eso le da al edificio un vínculo con la historia y la transformación también de la sociedad que me parece importante. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque ¿en qué estamos? Yo creo que hoy día estamos en el gran trabajo, no solo de ser un referente en el escenario, que instituciones como esta siempre lo son, pero sí de ser una institución mucho más significativa para un público más diverso y más amplio, un público que ha ido cambiando, que se ha ido enriqueciendo, que ha ido mutando en muchas cosas. El teatro no es una institución que puede mantenerse alejada de eso si acaso estamos buscando que sea sostenible en el tiempo. Así que en eso Claro, estamos muy en resumen, muy en resumen. sí, no, interesante razón. Estaba pensando mientras te escuchaba que efectivamente hubo una élite en el siglo XIX visionaria que, Súper. por ejemplo, creó la Biblioteca Nacional, que, por ejemplo, creó el Museo de Bellas Artes, bueno, que creó el Teatro Municipal. Y el Congreso Eh, también, bueno, por el aquí cerca. Congreso, lo que tú acabas de decir, que un espacio cultural esté en el corazón de una celebración republicana. Ahí hay una visión del Estado, ¿no es cierto? Es lo que yo Entonces hay creo que que uno pensar, echa ¿qué un tendría que poco, pensar ¿no? hoy día la elite, ¿no? La nueva elite, digamos, en relación al país que viene y en relación al lugar del teatro municipal, ¿no? Y yo creo que, digamos, el lugar es el que es. Yo me sorprende que en un país que además era mucho más pobre que lo que es el Chile hoy día, menos desarrollado o en relación al mundo, haya habido esa ambición y esa voluntad, porque levantar un edificio como este, con todos los costos que eso significaba en la época, e incluso hoy día mantener vivo un teatro de producción, porque es lo que nosotros somos. Nosotros no somos una sala de espectáculo. El teatro municipal produce lo que presenta y por eso tenemos más de 200 artistas en la casa, tenemos un equipo técnico donde hay 9 talleres, o sea, uno podría pensar y eso, bueno, nosotros producimos y eso genera movimiento en el sector cultural. Por eso los teatros de producción como este son unas aves raris en el mundo hoy día y yo creo que no sé si hoy día existe el orgullo suficiente de valorar una institución que ya tiene 167 años y que además tiene 3 cuerpos artísticos, lo que no pasa tampoco en todas partes, un ballet, un cuerpo de coro y una orquesta. Entonces, a mí la visión, Cristian, me impacta Mm. porque creo que hoy día vivimos un poco en una sociedad, no es que no haya visión, pero solemos empezar a pensar mucho más en el corto plazo y hay una cierta como ambición ligada al sueño que uno tiene respecto de su país en cultura o respecto a otras áreas que siempre está como escondida o está dormida. Y a mí me impacta esa visión, sí, de esa clase política de la época. Oye, Carmen Gloria, a ver, tú eres la primera directora mujer en dirigir el Teatro Municipal en su historia. A ver, ¿qué relevancia tiene eso? Me imagino que, claro, hay una sensibilidad, hay una mirada y un sello que tú quieres imprimir a esa gestión distinta o de lo que fueron otras gestiones anteriores. ¿Cuál crees tú que podría ser esta gestión o esta mirada o este sello, tuyo en Mira, en el Teatro Municipal hoy? sí, yo creo que el trabajo en equipo y el tratar de construir un espacio que esté conectado con la ciudad y con las personas. La verdad es que cuando uno llega a posiciones como esta, uno llega con una maleta llena de sueños y de cosas tan específicas como títulos de producciones de ópera o ballet que uno quiere hacer o artistas que uno quiere traer. Y a mí me tocó llegar en octubre del 2019, me tocó el estallido, Fíjate. después me tocó la pandemia. Después me tocó un cambio de alcaldía, mi cargo es un nombramiento del alcalde o la alcaldesa de Santiago de turno con el directorio. Entonces te diría que más que venir con una idea preconcebida por el hecho de ser mujer, creo que me tocó un tiempo de mucho cambio, de mucha evolución y creo, y de lo que me siento probablemente más orgullosa es de haber podido, a pesar de las dificultades, construir un trabajo en equipo y ser capaz de levantar una voz tanto para el sector cultural de acá como para Latinoamérica y el mundo, por distintos proyectos que hemos llevado adelante, que hacen que el teatro sea una inspiración y eso me hace sentir muy orgullosa y me gusta mucho que ese sea el sello. Y en relación, ya que hablaste de Latinoamérica, a otros uno siempre tiende a compararse, decir, a ver, está el Teatro Colón en Buenos Aires, ¿no es cierto?, que tiene su tremenda historia, porque también ha tenido sus crisis. Por supuesto. A ver, la situación del teatro municipal en el contexto de otros teatros semejantes
o hermanos, digamos, en Latinoamérica. Yo creo que es bastante único porque el teatro ha tenido a través del tiempo, no solo ahora, a pesar de que ha tenido crisis también acá el teatro, pero por ejemplo, a diferencia del Colón, que es un teatro que todo el mundo mira, en fin, un gran teatro sin duda, pero que vive bastante las glorias de los años 50. No es que hoy día no sea un teatro importante, lo es, pero porque ha tenido mucha más inestabilidad, yo creo que una de las características que ha permitido un buen desarrollo del teatro, pese a las dificultades, ha sido su estabilidad en su conducción, ¿no? En su institucional, digamos, ¿no? Sería algo así, ¿no? Exactamente, es institucional, tener direcciones que no están tan asociadas a lo político, en el sentido que en Argentina cambia un ministro, en fin, cae todo el equipo, de nuevo, vuelta, y los teatros son lugares donde tienes que aprender a entenderlos, a ver cómo funcionan, agarrarle un poco la mano, no es llegar y cambiar y que todo sigue funcionando perfectamente. Yo creo que esa estabilidad que le ha dado cierta independencia política, pese a que todo arte puede ser político, yo creo que ha sido una de los assets que tiene el teatro hace mucho tiempo, no solo ahora, y creo que eso ha sido mérito de quienes han liderado la presidencia del directorio, alcaldes y alcaldesas de Santiago, más el subdirectorio y un trabajo en equipo que obviamente ha sido bueno en el total, ¿no? En el total. Te leí una declaración ahí, una entrevista que diste en que hablas de que decías que me importa mucho que haya más público, algo dijiste al comienzo, más Sí. diversidad, más transversalidad. A ver, eso significa que el teatro municipal está cambiando para bien, digamos, en el sentido que parece que está llegando a otros públicos que no llegaba. ¿Cómo se está dando eso? Cuéntanos un poco dónde está puesto el énfasis. Mm. Háblanos un Eh, poco de eso. Mira, no ha cambiado lo que el teatro hace. Lo que yo creo que ha cambiado bastante es la comunicación que tenemos y cómo tratamos de mostrar lo que nosotros hacemos. En estas artes clásicas hay una cierta tendencia a hablar desde un mundo muy específico, de mucho conocimiento, con palabras muy específicas, que está muy bien porque hay un público dentro del cual me podría encontrar yo, que ha visto y respirado esto desde muy chico. Entonces, verdaderamente uno está muy inmerso en eso. Pero más allá de ese grupo que sigue siendo muy importante, hay un público muy amplio que yo creo que tiene el deber y el derecho de poder venir a conectarse con lo que nosotros hacemos, así como conectarse con las expresiones artísticas que propongan otros lugares también, no solamente nosotros. Y yo creo que el eje de todo eso ha sido tener conciencia de eso, ser capaces de modular la comunicación de una manera distinta, lo mismo que el marketing, y tratar de hablarle gentilmente a muchas personas. Yo creo que la pandemia, fíjate, con nosotros, pese a que fue muy difícil para el mundo cultural en general, nos dejó una gran herencia que yo aprecio mucho, por eso siempre le digo, y es que a través del trabajo digital que hicimos, forzadamente al principio todos, porque estábamos todos encerrados, hubo un público bastante amplio que pudo conocer lo que nosotros hacíamos, tanto por la plataforma municipal Delivery como por un ciclo que en ese momento armamos con la red, con el canal de televisión, la red de la época. Y yo creo que eso hizo que muchas personas dijeran, oye, me gusta la ópera, me gusta el ballet, no lo encuentro difícil, me encanta la música, logro emocionarme. Y eso hace que las tasas de público nuevo, de renovación de público en el teatro sean extremadamente altas. Fueron particularmente altas el año pasado, que llegó a un 72% de todo el público, un 72% era primera vez que compraba una entrada para venir. Es posible que en ese 72% tiene que haber habido personas que vinieron invitadas por otros, también puede ser, pero hubo un impulso de compra que hace que por primera vez venían. Y eso, y este año sigue siendo alto, estamos más o menos en el 24, el 62%, pero hay un público histórico que ha comenzado a volver. Yo creo que esa mezcla, esa característica que tienen los espacios culturales como este de facilitar el encuentro entre las personas, esto no es para un tipo de persona ni para otro, son lugares transversales donde todas las personas ojalá puedan venir y donde se puedan encontrar un tema de conversación común, pese a que no se conozcan, y creo que ese es un valor que tienen los espacios como este, que es el que nosotros tratamos de impulsar y por eso nos importa tanto la transversalidad. Creemos que también eso mejora el tejido social de todas maneras, de todas maneras. Oye, y el público joven, las nuevas generaciones, me imagino que deben ustedes estar pensando, porque hay que pensar a Sí, futuro, ¿no es cierto? Porque el público, a ver, envejece, todos envejecemos, pero los sí. públicos envejecen, ¿no? Así como los diarios se quedan sin lectores, ¿no es cierto? Uno tendería a Sí. pensar que la ópera, el ballet, quizás va quedándose sin espectadores. ¿Qué está pasando ahí con el público joven en relación al ballet, a la ópera, etcétera? Fíjate que tenemos una gran cantidad de público joven. Lo que puede ser distinto es las motivaciones que tienen para venir.
Probablemente ese público joven no viene por una razón tan ultra sofisticada, sino que nos escoge como un lugar donde ir entre medio de muchos otros, porque es lo que pasa hoy día. Puedes ir al cine, puedes ir al teatro, puedes venir acá, puedes ir a otro teatro de otro lugar a ver un espectáculo internacional. Y ellos tienen motivaciones, los más jóvenes, de manera distinta. Donde tenemos una modulación, te diría yo, específica es para las familias y los más chiquititos. Y por eso seguimos desarrollando un programa que se llama El Pequeño Municipal y que lo que hace es que nosotros pensemos adaptaciones en algunos casos o comisionamos, encargamos nuevos espectáculos que logren hablar de mundos que forman parte de lo que nosotros hacemos, pero en clave niños y familias. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una adaptación especial que encabezó Pedro Pablo Prudencio, nuestro director residente, sobre una ópera de Wagner, Sigfrido, cuya historia no es para niños y que tiene una duración que es bastante más de lo que los niños pueden concentrarse. Bueno, se hizo una adaptación que duraba 1 hora y cuarto, con una estética muy un poco de videojuego en algunos sentidos, se conservó la magnificencia de esa música, por supuesto, se potenciaron ciertos animales presentes como el oso, como Fafner, que es el dragón, e hicimos un espectáculo que fue increíblemente positivo y exitoso para introducir a los niños y a las familias a la ópera. Muchos papás vinieron con mucho susto por Wagner, que es un Ujú. músico que sus composiciones son bastante más largas, y estaban muy agradecidos de poder meterse al mundo de Wagner de una manera mucho más amable. Entonces, ahí tenemos un trabajo que está bien focalizado y donde pensamos que tiene que estar el mayor esfuerzo para poder ir renovando los próximos públicos con un conocimiento más de base. Carmen Gloria, a ver, hablemos un poco de la temporada 2025 para que de alguna manera nos entusiasme a quienes nos escuchen, nos invites a ir de nuevo a los que han dejado de ir, a los que nunca han ido a lo mejor y te están Sí. escuchando ahora. ¿Cómo viene esa temporada? ¿Qué hitos marcarías tú? ¿Cómo está pensada la temporada 2025? Mira, es una temporada que está pensada, la verdad, para todos los públicos, desde aquellos públicos que buscan algo muy específico porque su aproximación y su conocimiento es mayor, hasta personas que no tienen esa inquietud de tanta profundidad, pero que sí le interesa venir y compartir. Mira, la temporada 2025 tiene algunos hitos importantes. El primero es que la Orquesta Filarmónica de Santiago, nuestra gran orquesta que pasa por un increíble momento, celebra sus 70 años de vida. Vamos a estar durante todo el año con una gran cantidad de conciertos, con obras que son maravillosas, de distintas épocas y de distintas características, celebrando hasta llegar al mes de noviembre, donde vamos a tener el último concierto para cerrar este año de celebraciones. Después tenemos el debut de Verónica Villarroel, esta cantante tan querida por todo el mundo, acá en Chile y también en otros lugares. Ella va a debutar como Regí de la ópera Madama Butterfly. Eso significa que va a Ah, tener a cargo la dirección escénica y todo el concepto de una ópera y de un rol que fue uno de sus roles más insignes y va a trabajar con una nueva generación de cantantes para ponerlo sobre el escenario. Otro elemento importante, te diría yo, es que retomamos el Grandes Pianistas Claudio Rao, que lo bautizamos así ahora en honor a nuestro gran pianista Claudio Rao, donde tenemos también 5 pianistas, mujeres y hombres de distintos lugares del mundo, gracias a un piano que nos fue donado por un privado este año y que nos permite retomar con calidad ese ciclo. Y en materia de danza también hay mucho, pero me parece especialmente atractivo el ballet Frida, que pone en escena la vida, el colorido, los dolores de Frida Kahlo en modo danza, de una coreógrafa mujer, belga colombiana Anabel López Ochoa. Así que te diría que esos son momentos bastante importantes. Es mucho más. Yo le diría, y siempre digo lo mismo a las personas, que investiguen qué les gusta. ¿Les gusta más la ópera? ¿Les gusta la palabra, la música más abstracta? Y que en ese sentido investiguen y así compren una entrada y pueden venir a ver para ojalá que sea la primera vez de muchas otras. Creo que eso es importante. Y también decirle a las personas que no se enreden tanto con eso de que si es ópera, que no voy a entender, que yo nunca he visto, que no. Lo que nosotros hacemos son espectáculos. Y cuando los hacemos muy bien, logramos llegar bien profundamente al corazón y a la emoción de las personas. Y yo creo que ese es el gran logro. No es una competencia de quién sabe más, que si cantó bien, que si cantó mal. Por supuesto que tratamos de que todo lo que pasa en el escenario sea del más alto nivel, pero yo le diría a las personas que no se enrollen, que vengan, que se abandonen a la experiencia, que disfruten y ojalá que conecten para que vuelvan muchas veces más. tú decías al comienzo que este teatro municipal produce, ¿no? Tiene una producción propia, hay elencos estables, hay toda una vida dentro del teatro, ¿no? No es que esté la sala del teatro, ¿no es cierto? Y vengan grupos a presentarse. Eh,
Y seguramente deben haber historias interesantísimas, fascinantes, muchas historias, ¿no? De los distintos. Si tuvieras alguna historia que contarnos, alguna que sea significativa, que muestre la vida que hay dentro del Teatro Municipal. Mira, uy, son tantas, hay muchas anécdotas. Ahora mismo estamos trabajando en el estreno que viene ya el domingo de una gran obra de Richard Wagner, su obra más temprana, El holandés errante, que está puesta por un equipo que le dio una visión bien interesante porque está contado más a partir. Es una leyenda que existe, ¿no? Y no la voy a contar para no extendernos demasiado, pero está No, vista pero puede desde. ser bonito que digas algo, así nos metes en la historia, a todos los que están escuchando, obviamente. Mira, es la historia de un holandés, de un hombre que está en los barcos, que es un marinero que osa cruzar, no es el estrecho de Magallanes, porque se me olvida cuál es, y tiene un castigo que es que cada 7 años solamente puede pisar la tierra, y cada vez que pisa la tierra, cada 7 años tiene que buscar un ángel que lo salve y que le sea fiel, ergo una mujer. Eso en clave simple, ¿no? Entonces, en esta historia que puede tener muchas lecturas hoy día en el mundo en que estamos compleja, bueno, el equipo que lidera Marcelo Lombardero lo tomó desde el punto de vista de ella, que es una muisenta, que es la protagonista, que vive en un entorno que le resulta muy violento y que termina finalmente manifestando su máxima fidelidad a él, quitándose la vida. Entonces, pero bueno, spoiler, pero todo el mundo sabe que termina así que no me siento culpable. Pero, Ya. por ejemplo, ahora en esta producción tuvimos que hacer una tremenda gestión para conseguirnos una piscina temperada donde el equipo de Marcelo Lombardero pudiera ir a trabajar, ir a grabar imágenes submarinas con la protagonista Consenta, porque todo esto sucede en un pueblo pesquero, en un lugar donde está el mar, que está presente todo el tiempo. Así que, por ejemplo, esas son detalles que muestran que hacemos todo lo que ponemos en el escenario, o el 99%. Entonces, como anécdotas como esa hay muchísimas, y digo esa porque es la que está más reciente y es la que nos consumió mucho al principio para poder llegar al estreno, que es este domingo, y llegar en la mejor manera, ya que es una producción que mezcla los elementos corpóreos con una parte tecnológica y de proyecciones muy potentes. Bueno, tú lo has dicho también en otra entrevista que este Teatro Municipal es un lugar que tú conoces muy bien. Tú ahí viviste años importantes de tu vida, o sea, tu relación con el teatro es dijimos que eres bailarina, etcétera, o sea, tienes una relación emocional muy especial con el teatro, no es solamente alguien que llegó a hacerse cargo de la gestión. Una parte de tu historia tiene que ver con el teatro, ¿no, Carmen Gloria? Y yo tengo como 3 vías. La primera, bueno, yo a los 5 años empecé a estudiar ballet y desde esa época venía al teatro. Entonces, la verdad que desde el primer día que entré, amé todo el aroma que había, el velour de las butacas, en fin, todo eso. Después, efectivamente, entré a la escuela de ballet ya un poquito más grande y después formé parte de la compañía hasta el año 92, donde tuve una crisis existencial, y finalmente dejé de bailar con mucho pesar, pero creo que fue la decisión correcta. Y ahí decidí estudiar periodismo con poca convicción, pero siempre pensando que desde el periodismo podía seguir conectada con lo que a mí me gustaba, que era en primer lugar la danza y el ballet, por supuesto, pero el mundo cultural en general. Descubrí que había una vida afuera, y de hecho tú no te acuerdas, pero yo, siendo estudiante todavía, en tercer año escribí algo para un diario que tú dirigías en esa época, El Expreso Sur, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo. A lo mejor es un periódico, pero un periódico poético, ¿no sería? El Corazón No, o el Noreste. el eh, noreste, el el noreste, Noreste, el el, Noreste, sí. el A ver qué noreste. escribiste, a ver qué No, escribiste. no me acuerdo, no me acuerdo, porque tengo Qué pésima interesante, memoria, pero, ¿ya? pero una gran amiga mía, la Bárbara Taller, a quien le mando saludos por si está escuchando, te conocía o algo, bueno, y me dijo, ¿querés escribir algo? Y yo era siempre inquieta y quería hacer cosas, e hice esa publicación que fue muy importante para mí en la época, en el sentido de ya empezar un poco a trabajar. Y después de eso, volví al Teatro Municipal años después para hacerme cargo del Departamento de Comunicaciones. Y ahí tuve una segunda vida acá, desde otro lugar, em, magnífica. Me tocó hacer tanto y trabajar con tantos artistas estupendos, y ya después de 8 años y medio más o menos, decidí que me faltaba algo y ahí pasé a la gestión en la Corporación Cultural de Lo Barnechea, donde estuve 2 años, y después vino mi gran paso por el Teatro del Lago, que me cambió muy profundamente la manera en ver los proyectos, la importancia de la educación, que las artes pueden tener en la educación. Fueron 10 años maravillosos para mí que me marcaron muy a fuego, y ya con esa experiencia volví, como quien diría, de pasar de haber sido ratón de cascanueces, llegué acá
a la dirección general, sintiéndome muy reconocida, muy bendecida de alguna manera. Fue un nombramiento que hizo el alcalde de la época, el alcalde Felipe Alessandri. Y nada, siempre lo cuento porque creo que él fue muy valiente también en nombrarme, porque nunca había habido una mujer antes y hoy día ya a lo mejor es un poco más normal, pero hace 5 años atrás no era. Yo creo que era visto más bien como un riesgo porque todavía cuesta poner a mujeres en liderazgo en espacios donde han sido más masculinos. Son de liderazgo un poquito diferentes. Así es que, bueno, y aquí estoy desde esa época. ¿Cuál es el desafío, Carmen Gloria, así, una mirada más estratégica de largo plazo para el teatro municipal en el futuro, para teatros como este? ¿Cuál es el papel que tiene que cumplir el Estado? ¿Cuáles son las carencias que tenemos? ¿Cuáles son y los desafíos que hay por delante en un teatro tan importante, tan crucial como este? Uy, qué buena pregunta. Mira, a mí me gusta mucho el sistema del teatro en el sentido que tú tienes en su estructura de financiamiento, tienes al mundo público a través de financiamiento del Estado de Chile, más municipio de Santiago y municipio de Vitacura, Providencia y Las Condes, lo que hace que vengan dineros públicos de distintos lugares. Tiene un directorio donde de alguna manera todas las tendencias políticas están reflejadas. Y a mí me gusta eso porque creo que eso le da una cierta neutralidad al teatro que permite que haga lo que tiene que hacer guardando independencia, ¿no? Política, por supuesto que todas las óperas tienen temas, las puestas en escena quieren decir cosas, todo eso lo sabemos, pero de alguna manera hay un criterio artístico que está por sobre cualquier otra consideración y creo que eso ha sido un gran beneficio para el teatro y creo que es uno de los desafíos que pueden tener teatro en otros lugares y que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la estabilidad que da el tener este equilibrio, ¿no? Este equilibrio en estas instituciones para que no empiecen a ser banderas políticas que hagan que finalmente la estabilidad que necesitan los proyectos artísticos para poder desarrollar visiones, proyectos, a los cuerpos artísticos, a los mismos artistas, se ven perjudicados con esa inestabilidad. Yo creo que eso ha sido algo bueno y yo creo que es algo bueno que podría replicarse en otros teatros y en otros lugares del mundo. Y respecto al financiamiento, creo que las organizaciones como las de hoy necesitan tener un apoyo público porque los teatros como este, y por eso no hay teatros privados de producción, por supuesto que no son comerciales. O sea, nosotros ahí tenemos producciones que sabemos que se van a vender muy bien y logramos generar muchos ingresos, pero todas las decisiones que uno toma no pueden ser solo comerciales porque si no tú pasas a ser una sala de espectáculos nada más. Y en teatros donde tú tienes cuerpos artísticos necesitas desarrollar artísticamente esos artistas. Y eso hace que tengas que tener una visión equilibrada entre lo que necesitas generar por la venta, en fin, por los espectáculos y los presupuestos que necesitas poder arriesgar un poco más para poder tener obras que no se conocen, poder encargar a nuevos compositores, a nuevos diseñadores, en fin. Entonces, yo creo que en esa parte donde tú necesitas desarrollo, necesitas plata pública. Porque obviamente no podemos cobrar lo que necesitaríamos cobrar para poder financiar cada producción. Y por otra parte, me parece muy bien que el mundo privado pueda también hacer sus apuestas y pueda también poner dinero en una organización como esta para poder conseguir que el completo sea un desarrollo armónico. A mí me gusta que el Estado esté presente, creo que es importante sobre todo para preservar esa parte que necesita un poquito más de riesgo, que no puede ser una visión comercial, y me parece muy bien que también el mundo privado pueda apostar, porque creo que es parte de la sociedad que lo público y lo privado convivan, si no es... ¿Cómo está el mundo privado en sus aportes, digamos? Se ha dicho mucho que aquí en Chile el mecenazgo no funciona, que los aportes... Partimos hablando de una élite que tenía Sí. conciencia del papel público del teatro. ¿Existe esa conciencia o todavía estamos carentes en ese punto? Mira, yo creo que la filantropía existe muy poco, porque una cosa es que haya empresas o personas las personas que donan es filantropía. La Mm. filantropía es tú donas a cambio de nada. Obviamente sabemos que no es nada, pero te donan, nosotros recibimos el piano Steinway Hamburgo que yo te hablaba, que costó mucho y la persona hizo una donación puesto en el teatro. Y lo hizo por el placer de apoyar a una institución como esta y porque tuviera un piano de concierto como corresponde a un espacio de esta nobleza. Eso es filantropía. La filantropía existe muy poco en Chile. Fundación Ibáñez Atkinson hace mucha filantropía, la familia Ibáñez Atkinson. Te puedo decir personas específicas que hacen filantropía. Otra cosa es que tú tengas una estructura donde tienes auspicios, que eso existe mucho en general, que son empresas que deciden
aportar a un espectáculo en específico, alguna temporada en especial. Nosotros tenemos patrocinadores, pero mi opinión es que puede ser mucho más. No me quiero quejar porque igual nosotros hemos tenido siempre apoyo, pero creo que lo que creo que falta es la conciencia de que un desarrollo cultural, que no es que todos seamos súper expertos en todo, pero el poder facilitar el que haya una sociedad más amplia y diversa, que tenga acceso a expresiones culturales de un gran valor, porque exigen de ti una profundidad especial, le hace bien al país. Y yo creo que en ese sentido debería, ojalá, el día de mañana motivar a más personas o a ser filántropos o a ser mejores auspiciadores. Carmen Gloria, te quiero agradecer esta caminata que hemos tenido esta tarde en el jardín, que espero que a quienes nos hayan escuchado los estimule a volver a conectarse con la magia del Teatro Así es. Municipal. Hay una magia en el Teatro Municipal, cuando uno entra, desde el momento que compra la entrada, está ahí en la espera de acceder a la sala. Hay todo un mundo, toda una magia que hay que vivir en familia, con los hijos, con las Así nuevas es. generaciones. Así que si alguien quiere conseguir más información, dinos dónde es más fácil llegar a conocer lo que está haciendo ahora el teatro, cuál es la cartelera, en fin. Mira, estamos en todas las redes sociales, hasta en TikTok, pero donde está la información y es más fácil llegar a través de Instagram, la cuenta del municipal, y a través de la página web www.municipal.cl. Carmen Gloria Arenas, directora del Teatro Municipal, esta tarde desde el Jardín. Mucho éxito en lo que viene, en Muchas seguir gracias. bailando y soñando en el Teatro Municipal. Que Carmen así Gloria. sea. Muchas gracias, Cristian, que estés muy bien. Muchas gracias a ti y querido Radio Vidente, nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando yo abra la verja de madera de mi jardín a las 8 de la tarde puntualmente. Recordarles que siempre nos acompaña la Fundación Irarrázaval y Hotel Sheraton. Primavera feliz en Sheraton Santiago, nada más agradable. Súmate a los Wine Child Night todos los viernes con música en vivo. Disfruta de los almuerzos buffets sabatinos y no te pierdas los aplaudidos brunch dominicales. Sheraton Santiago, lo más parecido a estar de viaje. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín. Gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago,